Conocí a Javier Aguirre Santos al final de mi licenciatura. Él era, si no recuerdo mal, profesor de instituto y no sé si empezaba los cursos de doctorado. El caso es que estaba vinculado a Zorroaga, no sé exactamente muy bien cuál era su posición. Él iba por las tardes y era muy amigo de Manuel Munero. El caso es que nos hicimos amigos, aunque no nos veíamos tanto como con otros compañeros, y de hecho enseguida se vinculó a Iralca tras la escisión con Blitry, y cuando Manuel Muner empezó a publicar cosas en la editorial que acaba de fundar, pues uno de los primeros fue el propio Javier Aguirre, que junto a Cristina Lasa Ochoteco publicó una edición bilingüe vasco-griego del Critón de Platón. Eh, Él, de hecho, creo que también publicó algo sobre Epicuro, también en euskera, y era una forma que tenía muy hábil Iralca de sobrevivir, porque inmediatamente esos libros publicados en euskera eran comprados para la red de bibliotecas del País Vasco por el gobierno vasco, lo que hacía que se sufragara la edición y luego se pudieran publicar otras cosas que no estaban, por ejemplo, en euskera, que no corrían la misma suerte. El caso es que él creo que llegó a hacer la tesis sobre la metafísica de Aristóteles. No sé si la llegó no sé si la ha publicado, pero en cualquier caso creo que fue en el 2005, una cosa así, cuando la leyó. Y él es un producto de ese interés que había en Zorroaga por los asuntos metafísicos, Aristóteles en particular, y vinculado a ello el papel que la lengua vasca, el euskera o euskara, tiene al respecto, porque, para sorpresa quizá de algunos, la lengua vasca posee un verbo ser muy potente que recorre todo el sistema verbal y que está presente por todas partes, lo que hace que, digamos, el griego sea inmediatamente traducido al euskera con una pregnancia muy interesante. Esta tendencia metafísica, este interés por el ser, el problema del ser, Aristóteles era el libro de Piero Ban, que era profesor allí, digamos, creo que tiene en Javier Aguirre uno de sus consecuencias, aunque no sé exactamente si por el lado de Piero Bank o de otros profesores que también estaban interesados en lo mismo. Pues, por ejemplo, Juan Carlos Rodríguez, que fue profesor nuestro de griego, José Ramón Arana, que creo que fue el director de tesis, y algunos otros. Lo digo porque mi propio interés por este tipo de asuntos tiene una variable que yo no acabo de verla en Javier Aguirre, y son los trabajos, por ejemplo, de Agustín García Calvo, que, por ejemplo, en este libro que Javier Aguirre publicó en el año 2013, me parece, en la editorial Plaza y Valdés, que es una edición del Ion de Platón, con una introducción muy concienzuda y unos comentarios al final, pues no aparece, aunque sí aparece Luis Andrés Bredlo, con el que sé que tenía relación y que es un García Calviano de pro. Bueno, era, el pobre murió hace unos años. En fin, Javier Aguirre se ha dedicado a, a estudiar la filosofía antigua, Platón, Aristóteles, la metafísica, tiene una edición en euskera de la edición de la metafísica publicada, y asimismo pues todo lo relativo al mundo griego de la época. En fin, él es además un aragonés de pro, porque nació en Zaragoza, creo que en el año 59, lo que significa me llevaba algunos años, y está muy pendiente de la cultura popular aragonesa, y de hecho él dice a sí mismo que es un aragonés en el País Vasco. Por ejemplo, me interesa mucho la bordeta, y yo recuerdo que él me mandaba unos fanzines regularmente de catetos maños, muy interesante y muy divertido. En fin, es en este momento Javier Aguirre Santos, profesor en la Universidad del País Vasco, profesor de filosofía antigua, y sigue estudiando y publicando estas cosas relativas al mundo antiguo,
que, por decirlo así, no son precisamente aquello en lo que la filosofía contemporánea esté más, esté más en boga. Los asuntos de los que se ocupa actualmente parecen un poquito distintos. He visto incluso congresos donde se habla de la ontología de la lactancia materna, lo cual, desde luego, desde mi ignorancia, me sorprende. No es el caso de Javier Aguirre, que en este librito sobre Platón y la poesía, lo titula, pues se preocupa de ese problema, ese lugar filosófico en el cual uno intenta explicarse por qué Platón expulsa o deberían expulsarse a los poetas de la República. Creo que Platón estaba algo así como diciendo que el poeta se olvida de las articulaciones ideales, es decir, se deja llevar por las palabras sin darse cuenta de que éstas se sostienen sobre unos conceptos y parece ser feliz en ese dejarse llevar en vez de torturarse viendo la simploque de las ideas. Y en ese sentido, ese desprecio por ese segundo aspecto hace que el profundo y dogmático Platón sencillamente se subleve contra esa ligereza de los poetas, ante los cuales no puede sino embelesarse, como dice en la propia República, pero a los que condena con justicia probablemente.